La reflexión de la semana la disertará desde La Paz, Bolivia, el analista internacional, pensador, escritor, humanista y conferencista don Harold Kort. Lo escuchamos. ¿Nos están idiotizando? Es la pregunta que muchos filósofos, pensadores, sociólogos y otros se hacen hoy en día. Idiotizar para muchos es algo análogo a robotizar, y es que en las sociedades de consumo, que son dirigidas por la obsolescencia programada, no se les entrega más perspectivas de vida que comprar, tirar y volver a comprar. El resultado de tales acciones genera eventos ridículos, como las de esperar que se flexibilice la cuarentena para hacer extensas filas con el fin de comprar joyas, ropa o peor aún, comida chatarra, malsana e incluso innecesaria. Basta ver las noticias para entender que el empleo del término idiotizar, que décadas atrás no tenía sino un sentido peyorativo, hoy en día está plenamente justificado. Pero ayudémonos con las precisiones del lenguaje y veamos cuál es el sentido de este término. En su carácter etimológico deviene de la raíz idios, que en griego significaba lo privado, lo particular, lo personal. Esto hacía alusión a las personas alejadas de su entorno y que solo le preocupaba o que solo se preocupaban de sus propias necesidades. Deriva también esta raíz del término idiosincrasia, que son los rasgos propios de una comunidad. También tenemos idioma, que es un modo propio de hablar de una región. En el siglo XVII se añadió el término idiota al vocabulario médico francés con la calidad significativa de carencia mental. Así, en la significación que ahora se da, el idiota sería alguien cuyo horizonte perspectivo es minúsculo, o como se dice en la jerga popular, es alguien que no ve más allá de sus propias narices. Los idiotas no son personas que se interesen por el bien común, porque además son incapaces de hacer eso, ya que para otorgar aportaciones importantes a la sociedad es necesario que esos aportes trasciendan el propio yo. Aristóteles, en la Ética Nicómaco, a propósito de la amistad, dice lo siguiente: he aquí lo que se produce cuando se convive y se intercambian palabras y pensamientos, porque así podría definirse la sociedad humana y no como el del ganado por el hecho de pacer en el mismo prado. Ahora bien, hay muchos que se acercan a un grupo público, sea cual sea, que luchan por determinados intereses, pero no hay que perder de vista que una gran mayoría se acercará porque bien les conviene a sus propios intereses o creencias y no a la lucha de la consigna en sí misma. Así pues, es una lucha pública, social, evidentemente, pero también es una lucha mezquina. Por supuesto, están también los que se oponen por características similares. Así que convertirse en figura pública no lo salva a uno de la idiotez, ya que también priman los propios conflictos, las propias inquietudes y ambiciones personales, y en la mayoría de los casos los propios ensueños. Esta es una característica muy clara de la llamada posmodernidad. El individuo es cada vez más egoísta, narcisista, egocéntrico. Lo único que le importa es su propio bienestar y, peor aún, la obtención de sus propias ambiciones y caprichos, sin que importe en lo más mínimo destruir el bienestar del otro. Estamos en una época en que solo importa el yo y se trata de legitimizar de una u otra manera lo que dice ese yo a mero capricho personal. Otro término que está emparejado es el que se encuentra dentro de la frase de Einstein y que para muchos es conocida. Hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y añadió que del universo no estaba totalmente seguro. Según el diccionario de la Real Academia, la estupidez es torpeza notable en comprender las cosas. Tiene una relación con estupor, que deviene del latín y significa aturdimiento, embotamiento. Cuando uno está aturdido por medio de un golpe moral o físico, no sabe lo que sucede alrededor, no sabe dónde está. En este sentido, el estúpido es alguien que está ciego, no puede ver los acontecimientos que le rodean. Lo curioso que en esta época estos dos tipos de seres humanos se han vuelto representativos de las sociedades, y algo común entre ambos, ya sea por egoísmo o por ceguera mental, es que solo perciben su pequeña parcela. Peor aún, se han otorgado derecho a proclamar
lo que creen, lo que opinan, lo que suponen que es la verdad, presuponiendo que sus opiniones valen más que las del resto. A diferencia de los filósofos de la antigüedad, ya no se busca la verdad en sí misma, sino que se proclama la verdad como propiedad de un grupo, de una persona, de un individuo. La verdad, entre comillas, es una verdad en la mayoría de los casos infundada. La verdad en mayúsculas se ha vuelto trivial. Ahora la supuesta verdad la poseen los bandos. La verdad se ha reducido a un eslogan, cliché, o peor aún, en un chisme. Ante muchos hechos innegables, no falta que un mandatario salga a la palestra y diga que eso no es verdad, para que millones de personas se lo crean. Los presocráticos tenían dos términos para diferenciar las conversaciones superfluas y sin fundamento de las que podían aportar conocimiento. Estas eran la doxa, opiniones, y la episteme, conocimiento. Las opiniones, de todas maneras, no son completa ignorancia, son como el intermedio entre la ignorancia y el conocimiento. Parménides indica también que las opiniones tienen una realidad ontológica, en el sentido que se dicen, se manifiestan, pero no se piensan. Las opiniones serían todas aquellas creencias que se tienen de las cosas, y sobre las cuales nunca reflexionamos y pensamos, además que se acomodan a nuestras necesidades, a nuestros gustos, preferencias personales. Cuando una opinión está en común de acuerdo con prácticas y doctrinas generalizadas, se dice que es ortodoxa. Si la opinión contraviene dogmas y doctrinas generalmente aceptadas, se dice que es heterodoxa. El dogma, que tiene parentesco con doxai, o que viene de la raíz doxein del griego, significa parecer, opinar. Es interesante que el sentido de dogma también se refiere a lo que parece ser, pero no a lo que realmente es. Antiguamente dogma también significaba opinión, pero posteriormente se extendió como una opinión impuesta, un decreto, que por creencias y costumbres sociales es aceptado. El dogma no solo tiene un sentido religioso, sino también aparece en otras ramas del quehacer humano, como la política. De ahí que se hable de política dogmática. Lamentablemente, el dogma puede convertirse en dogmatismo, un fundamentalismo que implica convicciones totalitarias. El dogmático afirma y sostiene tal o cual ideología sin haber comprobado o investigado si lo que habla tiene fundamentos sólidos. Simplemente lo defiende por credulidad y por fe. Al contrario, el conocimiento se forma luego de una investigación, experimentación, comprobación lógica y evidente. En definitiva, es algo pensado, reflexionado. Todo pensar parte de la duda, y las respuestas que encontramos probablemente no se acomoden a nuestros gustos o intereses personales, lo que afectará nuestro modo de ver el mundo y por tanto modificará nuestra conducta y nuestras acciones. Conocer es algo activo que modifica nuestra conducta. Se cometen muchos errores por ignorancia, y si bien no es posible realizar acciones perfectas en el mundo, aprender y conocer sobre muchas cosas nos permitirá tener una vida más consciente y con ella una vida con más sentido. Aprender a preguntar puede cambiar por completo nuestras vidas. Nos preguntamos qué es conocimiento, qué es opinión, qué es pensar, qué es creer, y si bien surgen respuestas a ese preguntar, esa no es la finalidad esencial, sino iniciarnos en un camino, en una aventura de conocimiento de otras cosas y de uno mismo. En la socialización, la educación, los comentarios que escuchamos de los demás, uno se va formando opiniones con todos esos comentarios. La sociedad inocula imágenes, conceptos que las personas a la larga irán repitiendo de forma irreflexiva. Quizá para algunos todo este tema de las opiniones y el conocimiento les parezca obvio y para otros no tanto. En todo caso, el hecho de que uno siga las opiniones de otros sin ton ni son no deja de sernos sorprendente. En esta época en especial las personas recurren a lo fácil. Pensar es algo que requiere esfuerzo, y esa es una de las razones por las que no se piensa. Se hace evidente la incapacidad de la gente para pensar por cuenta propia. Ante tanto estímulo, las personas viven extravertidas, es decir, fuera de sí mismas, y para pensar es necesario ensimismarse, interiorizarse. La reflexión y el pensar requiere meditación. Soy Harold Kurt desde Bolivia para TLBU. Con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Pongan me gusta y suscríbanse a nuestro canal activando la campanita. Es muy importante también tu colaboración con TLB1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Queridos amigos, es hora de despertar.
Nosotros los esperamos en la próxima emisión de Noticias Internacionales por TLV1. Toda la verdad primero.